nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora. Un grupo de hijos tuyos sobre la ancha faz de este planeta Tierra, en diferentes partes de este planeta Tierra, de diferentes países, doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro rostro ante el trono de tu gracia, para alabar y glorificar tu santo nombre en esta hora. Señor, nuestras bocas no son dignas de alabar tu nombre, porque somos pecadores, pero nos dirigimos a ti por la justicia perfecta y los méritos santos y perfectos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nos dirigimos a ti para pedirte que si es tu santa y divina voluntad, sanciones la reunión o a donde están reunidos todos tus hijos en esos momentos, con la presencia de tu santo y divino Espíritu, con la presencia de tus santos ángeles, que si es tu santa y divina voluntad, me dirijas con tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, que me dé sabiduría, entendimiento, para enseñar y explicar las verdades sagradas de tu palabra. Que si es tu santa y divina voluntad, me des el poder de tu Santo Espíritu, que me unjas con tu Santo Espíritu para predicar la verdad presente para el pueblo, para tu pueblo, sobre la ancha faz de la tierra. Gracias, Señor, por darme este privilegio. Y si es tu santa y divina voluntad, utilízame como instrumento, Señor. Y que todo sea para la honra y la gloria de tu santo nombre y para la edificación de todos tus hijos sobre la ancha faz de este planeta Tierra. Si es tu santa y divina voluntad, graba en nuestra memoria, graba en nuestro corazón lo que hemos de estudiar de tu palabra y danos sabiduría para entenderlo, Padre amado. Ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos pecadores, pero no queremos seguir pecando. Ayúdanos, Padre eterno, como dice en el libro de Proverbios, el que confesare sus pecados, el Proverbios 28:13, el que confesare sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Señor, que este tema nos muestre a la luz de un escrito está, si hasta el día de hoy hemos pecado o hemos infringido en algún punto de tu santa ley, entonces la luz viene para no cometer los mismos errores del pasado. Padre amado, quédate con nosotros, bendice a todo tu pueblo, súplicas que te imploramos y te rogamos, no porque en nosotros haya méritos, sino solamente en los preciosos méritos santos y sagrados de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. En Él te pedimos y te agradecemos todo. Amén. 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 Amén, amén. Muy bien, hermanos queridos. Bueno, entonces, para empezar nuestro tema del día de hoy, quiero contarles y hacer una breve introducción de por qué razón traigo este importante tema, que pienso que es de vida para vida. Nosotros creemos como pueblo adventista que solamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está violando la ley de Dios, ¿sí? Y creemos que las iglesias protestantes también violan la ley de Dios. Y eso es una gran verdad. Obvio que eso es una gran verdad. Pero resulta que nosotros también, como pueblo adventista, venimos de la denominación de la empresa adventista, porque eso es una empresa,
de la empresa adventista, muchos hemos salido de allí. Yo fui miembro durante muchos años, durante 17 años fui miembro en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y traigo a colación este tema porque el Señor, a través de su palabra, a través de su Santo y Divino Espíritu, me ha dirigido en este tema. Que no sean mis palabras, sino que sea lo que está escrito. Me instó, me impulsó a través de su Santo Espíritu para estudiar este tema, este importante tema, porque, como decía antes, como pueblo hemos violado la ley de Dios sin darnos cuenta. ¿Y por qué pasa eso? Porque dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Entonces la invitación es a que estudiemos, a que investiguemos las Escrituras, ¿sí? Para que tengamos un conocimiento claro de lo que es la verdad. Y para empezar, quiero leer un texto que todos conocemos, que está en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. San Juan, capítulo 5, verso 39. Nos dice el texto: escudriñar las ¿qué? Las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escudriñar las Escrituras. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, hermanos, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo hacemos para saber cuál es el error y cuál es la verdad? ¿Cómo hacemos para saber si estamos fallando o no? Si estamos cometiendo pecado o no? Si estamos errando en algún punto de lo que nosotros defendemos como verdad, que es la ley de Dios. Entonces, teniendo en cuenta este texto, teniendo en mente este texto de San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Teniendo en cuenta ese texto, vamos a enlazar ese texto con el libro de Maranata. Oiga bien, Maranata, página 190. Maranata 190. Es una matutina. Yo estoy dando la paginación en español, no sé la paginación en inglés, cómo será, pero paginación en español, la 190, la pluma inspirada nos dice lo siguiente. 190, nos dice lo siguiente. Esta es del, bueno, aquí estoy mirando, está bajo un subtítulo que se llama La Gran Tribulación. Está bajo ese subtítulo, para los que no les di la paginación en inglés, sino la paginación en español, está bajo ese subtítulo que se llama La Gran Tribulación. Entonces, comentario de Mateo capítulo 24, verso 23. Dice, 190, la última parte. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad. Óiganlo bien, hermanos. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo? Que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir al uno de la otra. Debemos hacer todo esfuerzo que sea necesario para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso debemos apartarnos de su condición para depositar nuestra confianza en el hombre. Ese texto es contundente, hermanos. En ningún caso debemos apartarnos de su condición para depositar nuestra confianza en el hombre. Los ángeles del Señor tienen orden de vigilar estrictamente a los que confían en el Señor, y ellos han de ser nuestro especial auxilio en todo tiempo de necesidad. Cada día debemos ir al Señor en plena certidumbre de fe y acudir a Él en procura de sabiduría. Los que sean guiados, ojo con eso, hermanos, subrayenlo, los que sean guiados por la palabra de Dios discernirán con seguridad entre el error y la verdad, entre la verdad y entre el pecado y la justicia. Entonces, hermanos queridos, debemos estudiar, debemos investigar las Escrituras, y como decía el texto,
a medida que nos acercamos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad. Resulta que aún dentro del pueblo adventista hay hermanos que yo les llamo no con el fin de juzgarlos, ¿sí? Y de criticarlos, pero sí con el fin de hacerles analizar que no nos podemos convertir en evangélicos adventistas. ¿En qué sentido? Evangélicos adventistas en el sentido de que cogen la Biblia y le agregan palabras a la Biblia que la Biblia no dice, y le quitan palabras a la Biblia que la Biblia sí dice. Y lo mismo hacen con el espíritu de profecía. Cogen el espíritu de profecía y le agregan palabras, colocan palabras en la boca de la hermana White, que la hermana White no ha hablado. Y también hacen al revés, le quitan palabras que la hermana White sí dice en el espíritu de profecía, en sus escritos, en sus cartas, le quitan palabras que ella sí dice. Entonces, por eso yo les llamo evangélicos del espíritu de profecía. Son evangélicos y no nos podemos convertir en evangélicos del espíritu de profecía. Eventos de los últimos días, la página 223, último párrafo. Eventos de los últimos días, la 223. La 223, último párrafo. Vea lo que la pluma dice, 223, último párrafo de eventos de los últimos días. Nos dice, está bajo el título, ¿qué es el sello de Dios? El subtítulo, es un subtítulo. ¿Qué es el sello de Dios? Exactamente es el capítulo 15, el sello de Dios y la marca de la bestia, se llama este capítulo. El sello de Dios y la marca de la bestia, capítulo 15, estoy en la página 223, bajo el subtítulo ¿qué es el sello de Dios? Dice, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino de un afianzamiento en la verdad. Entonces, debemos estudiar las Escrituras para tener ¿un qué? Un afianzamiento en la verdad. Y ojo, subrayo el escrito, tanto intelectual como espiritualmente. Tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sean sellados y preparado para el zarandeo, este vendrá, ciertamente ya ha comenzado. Esta carta es de 1902. Entonces, carta de 1902. Entonces, hermanos queridos, si vemos que el sello del Dios vivo es un afianzamiento tanto intelectual como espiritualmente, o sea, no solamente es el conocimiento, sino es la vida práctica de ese conocimiento, es poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra, es conocer, pero también poner en práctica. Entonces, ese es el sello de Dios vivo, un afianzamiento. Obviamente que también el sello de Dios vivo es el Santo Sábado, porque aquí lo dice la 224 del mismo libro, Eventos de los Últimos Días. El sello de Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día sábado de Jehová. El verdadero día de reposo, la página 224, la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Y también dice, de los 10 mandamientos, solo el cuarto es el sello del gran legislador. Entonces, son cadenas que van eslabonadas. Son eslabones, más bien. Son eslabones que forman una cadena y no se pueden separar esos eslabones, hermanos queridos. Entonces, con referencia a eso, vamos a estudiar una cosa muy importante y es la siguiente. Vamos a hablar del segundo mandamiento de la ley de Dios. Pero para hablar del segundo mandamiento de Dios, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Que para hablar de cualquier punto, sea doctrinario o sea profético, debemos hablar conforme a lo que está escrito. Vamos a leer algunos textos para poner las reglas del juego y que sean claras a la luz de una así dice Jehová. Entonces, para estudiar las Sagradas Escrituras debemos tener en cuenta que primero debemos orar, no abrir la Biblia, no abrir las Escrituras
con irreverencia o con suficiencia propia o para sostener un punto de vista erróneo, ¿sí? O para sostener sus propios puntos de vista. En Lucas capítulo 11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 11, el versículo 5 al 13. Lucas 11, versículo 5 al verso 13. Nos dice lo siguiente. Les digo también que vosotros, Lucas 11, versículo 5, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, pero por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, este contexto de estos versículos que acabamos de leer nos está hablando de que debemos orar, de que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos llamar, y si llamamos se nos dará, se nos abrirá, porque todo aquel que pide, dice el verso 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, dice el verso 11, qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si a vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, en el contexto que nos está hablando de la oración, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué debemos pedir la dirección del Espíritu Santo? Para que Él nos dé sabiduría y entendimiento, para entender y comprender las Sagradas Escrituras. ¿Sí? En Lucas capítulo 18, el Señor Jesucristo nos insta y nos llama a la necesidad de orar todo el tiempo. Lucas capítulo 18, verso 1. Dice, Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que debemos, ¿qué? Orar siempre y no desmayar. Por otro lado, debemos tener en cuenta un segundo punto, que es dejar los prejuicios y las ideas preconcebidas. Porque resulta que a veces en el mundo adventista somos más prejuiciados que los mismos católicos, que los mismos protestantes de afuera, que los mismos paganos, que los mismos mundanos. Somos más prejuiciados. ¿En qué sentido somos prejuiciados? Que cuando viene la verdad, la rechazamos. Hacemos lo mismo que el Israel de antaño. Hacemos lo mismo que el Israel antiguo. Ahora, entonces vamos a ver unos textos del Espíritu de Profecía que nos habla sobre los prejuicios. Entonces, vamos con un libro que todos conocemos que se llama Consejos sobre la obra de escuela sabática. Consejos sobre la obra de escuela sabática. La página 29 y la página 30 y la página 31 vamos a leer. Consejos sobre la obra de escuela sabática, página 29, el último párrafo. Consejos sobre la obra de escuela sabática, último párrafo, página 29. Dice, paginación en español, vuelvo y repito, está sobre el título "Ha de evitarse la discusión". Está bajo ese subtítulo. Dice, una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios,
y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Ojo con eso, hermanos. No se atreva nadie a decir qué cosa o qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, ojo con eso, cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho a impedir, pase a la página 30, párrafo 0, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse, quedándose atrás, asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo: yo sé qué cosa es verdad y estoy satisfecho con mi posición. He tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de ese mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Dice la pluma inspirada: porque siguieron este mismo proceder las iglesias populares, fueron dejadas en tinieblas parciales, y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Contundente el texto. Pienso que la palabra de Dios corta solita, sin necesidad de darle tantas explicaciones. Porque siguieron este mismo proceder las iglesias populares, ¿qué pasó? Fueron dejadas en tinieblas parciales, y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Entonces, el libro de Proverbios, uniendo este texto de la pluma inspirada en Consejo sobre la Hora de Escuela Sabática, el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, y el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25. Vamos a tener un dedo allí, en Proverbios 14, 12, y vamos a tener otro dedo en Proverbios 16, 25. Proverbios 14, 12. Pero antes de leer ese texto de Proverbios 14, 12, voy a leer Consejo sobre la Hora de Escuela Sabática, página 31, el párrafo 1. Dice: negarse a investigar la verdad. Ojo con eso, hermanos. Negarse a investigar la verdad no es cumplir con el mandato del Salvador, de escudriñar las Escrituras. ¿Acaso buscar tesoros escondidos es llamar montón de basura el resultado del trabajo de otro? Sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas de verdad en la colección de pensamientos que condenáis. ¿Será posible que los que no saben casi nada se abstengan de asistir a toda reunión donde se ofrece la oportunidad de investigar los mensajes que vienen al pueblo? Solamente porque no les parece que las opiniones de los que enseñan la verdad no concuerdan con lo que ellos han creído ser verdad. Así lo hicieron los judíos en los días de Cristo. Y se nos amonesta a no ser como ellos, y a no ser incrédulos, a escoger las tinieblas más bien que la luz, porque había en ellos un corazón malo de incredulidad, para apartarse del camino del Dios vivo. Ninguno de los que se imagina, ojo con esto, subrayenlo, hermanos, ninguno de los que se imagina saberlo todo es demasiado viejo o demasiado inteligente para aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo. Entonces, más claro, hermanos, más claro no puede estar. En la página 33 del mismo libro, dice: si asumís la sagrada responsabilidad de enseñar a otros, aceptáis el deber de ir al fondo de cada tema que tratéis de enseñar. Entonces, hermanos, si asumimos esa responsabilidad, los que son predicadores, o los que se hacen llamar predicadores del pueblo de Dios, si asumimos la sagrada responsabilidad, lo dice acá la pluma inspirada, de enseñar a otros, aceptáis el deber de ir al fondo de cada tema que tratéis de enseñar. Entonces, si presentáis entonces, como esto es para la hora de escuela sabática, si presentáis a vuestros alumnos en la escuela sabática en un tema de la palabra de Dios, debéis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden convencidos
de su verdad. Debéis escudriñar y compartir diligentemente las evidencias de la palabra de Dios sobre los mensajes que Él manda a su iglesia, para saber lo que es verdad y poder guiar a la senda de justicia a los que esperan vuestra dirección. Entonces, ahora sí vamos al texto de Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cómo? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, porque, como decía aquí en Consejo sobre la Hora de Escuelas Sabáticas, que si nosotros asumimos la responsabilidad, y eso no solamente se aplica en la escuela sabática, hermanos, se aplica en todo, si asumimos la responsabilidad de enseñar las doctrinas y la parte profética de las Sagradas Escrituras, debemos ir a lo hondo, para no errar, hermanos, para no cometer errores. ¿Por qué razón? Porque a través de toda la historia del pueblo de Dios se han cometido errores garrafales. ¿Sí? Se han cometido errores garrafales, errores gravísimos, y no podemos, y dice que pueblo que no estudia la historia tiende a cometer los errores ¿de qué? Los errores del pasado. Aquel que no estudia su historia tiende a cometer los errores del pasado. Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a mí me parece, dicen algunos. Yo creo, esta es mi posición, esta es mi forma de pensar, dicen algunos. Yo lo creo así, pero el punto no es como yo lo creo, hermanos. Ese no es el punto, porque si no, de la misma manera, dijo Caín y Abel. Caín era labrador de la tierra, Abel pastor de ovejas, pero Dios no vio con agrado cuando pidió una ofrenda, a los dos pidió una ofrenda, y Abel pidió la ofrenda que Dios pidió, y Caín llevó la ofrenda, no que Dios pidió, sino la ofrenda que él quiso. Así sucede hoy en día, que hay camino que parece derecho al hombre, pero que su fin es camino de muerte. Entonces yo creo esto, a mí me parece esto. Esa es la misma ofrenda que muchos hoy llevan, que hoy muchos que dicen ser pueblo de Dios, que dicen ser predicadores y llevan esa misma ofrenda, la ofrenda de Caín. A mí me parece que esto es así. Pero hermanos, el asunto no es como a mí me parezca o como yo crea. El asunto es como dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer otro texto para continuar con este tema, del segundo punto, dejar los prejuicios. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 83, último párrafo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 83, último párrafo, y página 84, párrafo 0 y párrafo 1. Nos dice la pluma inspirada. Dice, la desobediencia ha impedido el acceso a una gran cantidad del conocimiento que podría haberse obtenido de las Escrituras. La comprensión significa obediencia a los mandamientos de Dios. ¿La comprensión significa qué? Obediencia. Subrayenlo, hermanos. La comprensión significa obediencia a los mandamientos de Dios. Las Escrituras no han de ser adaptadas para satisfacer sus prejuicios. Hay algunos hoy en día que adaptan las Escrituras para satisfacer ¿qué? Sus prejuicios. Y vamos a buscar ahorita en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 21, y vamos a tener ahí el dedo, ahí en las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 21. Continúo con el párrafo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, las Escrituras no han de ser adaptadas para satisfacer los prejuicios y los celos de los hombres. Dice, pues pueden ser entendidas solamente por aquellos que buscan humildemente un conocimiento de la verdad para obedecerla. ¿Preguntas tú, qué haré para salvarme?
Entonces la pluma inspirada responde acá. ¿Preguntas tú, qué haré para salvarme? Respuesta, debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Abandonar los prejuicios, abandonar las opiniones preconcebidas, tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor, y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada y abre la mente y el corazón. Yo creo, hermanos, que ese texto es más que contundente para invitarnos a dejar ¿qué? Para invitarnos a dejar los prejuicios. Pero les había dicho que buscaran en Primera de Timoteo, el capítulo 5, el verso 21. En Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 21. Y vamos a leer qué dicen las Escrituras. Primera de Timoteo 5, 21 nos dice lo siguiente. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estudiar la palabra, lo que dice, lo que está escrito, y guardarlo, pero ¿sin qué? Sin prejuicios. Hay que estudiar sin prejuicios y hay que hablar lo que está escrito solamente. Hay otro texto, hay muchísimos textos que quisiera darles. Tengo muchísimos textos sobre este punto de los prejuicios, pero hay uno que me parece muy interesante que está en Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, la 108. Testimonios para los Ministros, la 108, el párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Testimonios para los Ministros, la página 108, el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. Repito, soy muy repetitivo para que los hermanos que no escuchan bien o que no alcanzaron a escuchar bien, anoten los textos, como dijo la hermana Brenda. ¿Tienen papel y lápiz y agenda? Pues hermanos, ahí están los textos. Testimonios para los Ministros. Nos dice lo siguiente. El espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las Escrituras determina el carácter de los que os asistan. Ángeles del mundo de la luz estarán con los que con humildad de corazón. ¿Cómo debemos buscar al Señor? A través de su palabra para conocer cuál es la verdad. Con humildad de corazón buscan la dirección divina. Pero si la Biblia se abre con irreverencia, con un sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio, Satanás estará a vuestro lado y colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. Tremendo, hermanos, tremendo. Hay algunos que tratan con ligereza usando el sarcasmo y aún la burla a los que difieren de ellos. Otros presentan una colección de objeciones a cualquier interpretación nueva. Pero cuando esas objeciones son claramente contestadas por la palabra de las Escrituras, no reconocen la evidencia presentada ni admiten estar convencidos. Sus preguntas no tenían el propósito de llegar a la verdad, sino meramente la intención de confundir la mente de los demás. Algunos han pensado que es una evidencia de agudeza y superioridad intelectual el asumir en la perplejidad a las mentes con respecto a cuál es la verdad. Recurren a una sutil argumentación, al juego de palabras, toman injusta ventaja haciendo preguntas cuando sus preguntas han sido claramente contestadas. Cambian de tema y saltan a otro punto para evitar tener que reconocer la verdad. Debemos cuidar de no albergar el espíritu que dominó a los judíos. No quieran aprender de Cristo, porque su explicación de las Escrituras no estaba de acuerdo con las ideas de ellos. Entonces, hermanos queridos, por lo tanto, lo espaciaban en su camino, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
no traigamos sobre nosotros la terrible denuncia de las palabras del Salvador. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos. Y habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Contundente ese texto, hermanos. Entonces aquí vemos que los prejuicios o estudiar las Escrituras para sostener puntos de vista es muy peligroso, hermanos, porque podemos estar repitiendo que la historia de quiénes, la historia del pueblo judío, la historia del Israel antiguo, deseado de todas las gentes, deseado de todas las gentes, la página 114, deseado de todas las gentes, la pluma inspirada, deseado de toda la gente, se me perdió deseado de toda la gente, la 114, la pluma inspirada nos dice lo siguiente. Leo, dice, miren hermanos lo que dice la palabra de Dios, deseado de toda la gente, 114. Voy a leer párrafo, este es el párrafo 1, 2, 3, párrafo 4. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. ¿Cómo? Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy, dice la hermana White. Así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran ir y ver? Ninguno. Ojo, hermanos, estoy leyendo prácticamente la última parte de la página 114 de este párrafo. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Aquel que dio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Entonces, hermanos, los prejuicios nos apartan ¿de qué? De la verdad. Entonces, sobre este punto de los prejuicios, creo que no hay más. Tengo muchísimas páginas más para mostrarles a las luz de una dice Jehová. Pero vamos a hablar sobre el tercer punto, que es que si nosotros hablamos, debemos hablar conforme a una así dice Jehová. Y vamos a buscar primeramente en Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 11. Y vamos a buscar también en Deuteronomio, capítulo 4, el verso 2, para que los que están tomando nota. Y vamos a buscar también en Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Primera de Corintios 4, 6. Y Proverbios, capítulo 30, verso 5 al 6. Y Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13. No creo que alcance a leer todos estos textos, pero para los que están tomando nota, debemos anotar. Y Efesios, capítulo 4, verso 14. Entonces vamos con el primer texto, que es Primera de Pedro 4, 11. ¿Qué nos dice la palabra? Para hablar de ese tercer punto. ¿Qué dice? Que dice que debemos hablar conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que yo pienso. Porque yo hace un momento cuando inicié este tema dije que muchos se han vuelto evangélicos de la Biblia y del espíritu de profecía dentro de aquellos que decimos ser el pueblo de Dios. Le quitan palabras a la Biblia que la Biblia no dice y le agregan palabras a la Biblia que la Biblia sí dice. Entonces, vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, clarito el texto, ¿no?
Si yo ¿hablo qué? Debo hablar conforme a qué? Conforme a las palabras de Dios. Si yo voy a ministrar, debo ministrar conforme a qué? Conforme al poder que Dios da. ¿Sí? Entonces, claro, más claro, ese texto no está más claro, mucho más claro que el agua no se puede. Vamos a buscar Deuteronomio 4.2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Nos dice, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2 y Primera de Corintios 4, 6. Vamos a tener un dedo allí en Deuteronomio 4, 2 y vamos a Primera de Corintios 4, 6. Deuteronomio 4, 2 nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Contundente, ¿no? No añadiréis. Entonces no debemos de ser, como yo dije hace un momento, no debemos de ser como el mundo protestante, que le quitan palabras a la Biblia y que le agregan palabras a la Biblia. Entonces, Deuteronomio 4.2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis, ¿qué? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Para qué no debemos agregar ni disminuir? Para guardar, ¿qué? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Y qué dice el siguiente texto que es? Que es Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Dice, pero esto, hermanos, he presentado como ejemplo, dice el apóstol Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envenestáis unos contra otros. Entonces, no debemos pensar más allá de lo que está aquí. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y Proverbios, y Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Vamos a leer ese último texto. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Dice, nos dice la palabra del Señor, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces no debemos hablar conforme a argumentos humanos, sino debemos hablar conforme a lo que está escrito. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, debemos estudiar las Escrituras, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con sabiduría, ¿qué? Humana. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿sí? Ahora, para los que creemos en el espíritu de profecía, ¿qué nos dice la pluma inspirada en Conflicto de los Siglos, la 653? Conflicto de los Siglos, 653. Conflicto de los Siglos, 653. La pluma inspirada nos dice lo siguiente. Página 653 de Conflicto de los Siglos, el párrafo 1 y el párrafo 2. Conflicto de los Siglos, 653, el párrafo 1 y el párrafo 2 dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de los concilios tan numerosos o discordantes como son las iglesias que los representan, ni la voz de la mayoría, ni la voz de las mayorías, nada en esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Ojo con esto, subrayen, hermanos, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová.
Entonces, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿No es lo mismo que nos decía 1 Corintios 4:6? Claro que sí. Entonces, dice, Satanás está tratando continuamente a atraer la atención hacia los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber si por ellos mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia a esos mismos guías. Puede entonces también caminar las multitudes a su voluntad. Tremendo, hermanos. Entonces, las Sagradas Escrituras es las que nos muestran qué es la verdad. Y no debemos aceptar nada, absoluta, venga de quien viniere, no importa quién sea, venga de quien viniere, debemos mirar si lo autoriza ¿qué? Un categórico, así dice Jehová. En este mismo libro, El conflicto de los siglos, la página 448, la pluma inspirada nos dice: hay muchos espíritus en el mundo y se nos manda a que los probemos. Estoy leyendo en el párrafo 1, en el párrafo 2, va a leer el párrafo 2 y el párrafo 3. Hay muchos espíritus en el mundo y se nos manda a que los probemos. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo no es de Cristo. Estoy más convencido de que Satanás tiene que ver con estos movimientos desordenados. Muchos de los que entre nosotros aseveran estar completamente santificados no hacen más que seguir las tradiciones de los hombres. Ojo con esa palabrita, ¿seguir qué? Las tradiciones de los hombres. Y parecen ignorar la verdad, tanto como otros que no hacen tales acertos. El espíritu, subrayen esto, hermanos, el espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que el espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero decís vosotros, ¿una persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad? ¿Qué hacer en tal caso? A lo que contestamos, el espíritu y la palabra están de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo por la palabra de Dios y encuentra armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra que el espíritu que le guía no armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su libro, entonces ande cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo. Entonces, ¿a qué nos manda la pluma inspirada? ¿A qué nos manda? A que probemos los espíritus, que si alguien se juzga a sí mismo por la palabra y encuentra armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra que el espíritu que le guía no armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su libro, ande entonces cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo. Entonces, conflicto de los siglos 4:48 nos invita y nos remite ¿a dónde? Al libro de Isaías capítulo 8, verso 20, que dice: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque ¿qué? Es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa la palabra amanecer? Que están en tinieblas, A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, y el verso 16 más atrás nos decía: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces, solo el pueblo de Dios tiene dos características. Y esas dos características, ¿cuáles son? La ley de Dios. ¿Y cuál es la otra? El testimonio. Apocalipsis 19:10, nosotros como adventistas, como pueblo de Dios, ya sabemos qué es el testimonio. ¿Sí? Que el testimonio es el espíritu de la profecía según Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Y la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos. Entonces, aquí sí entramos en materia. Que el que no hable conforme a la ley de Dios o su libro, entonces, decía la pluma inspirada, ande cuidadosamente para no caer en la trampa ¿de qué? Del diablo. Entonces, resulta que en Éxodo capítulo 20,
En Éxodo capítulo 20 encontramos la ley de Dios. Vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a estudiar ese importante tema del día de hoy, que es la ley de Dios. Vamos a hacer énfasis especialmente en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Énfasis especialmente en el segundo mandamiento de la ley de Dios. En el verso 3 encontramos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el verso 4 encontramos el segundo mandamiento. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visité la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el verso 6. Entonces, el mandamiento dice que no debemos hacer imágenes. Que no debemos hacer imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y que tampoco debemos inclinarnos ante ellas. Entonces, como pueblo de Dios, muchas veces hemos creído que las iglesias católicas, que las iglesias protestantes evangélicas son las que violan la ley de Dios. Pero resulta que a veces nosotros, aún dentro de la organización adventista y dentro de los grupos iglesias adventistas que se hacen llamar movimientos de reforma del año 1914, Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma del año 1914, así se hacen llamar ellos. Ellos dicen que son el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista dice que es el pueblo de Dios, ¿sí? Y nosotros, los movimientos de sostén propio, decimos que somos el pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿será que no estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo lo mismo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Será que no estamos haciendo lo mismo que la Iglesia Católica y que las iglesias evangélicas? ¿Será que no estamos haciendo lo mismo, violando los mandamientos de la ley de Dios? Pues les voy a contar por qué quise traer este tema. Resulta que dentro de nuestra literatura, de los que decimos ser pueblo de Dios, dentro de nuestra literatura, en los libros de la pluma inspirada, y en la literatura hemos sacado imágenes, durante muchos años hemos sacado imágenes de un monacho al que le dicen que es una ilustración de Jesús. ¿Ustedes creen, hermanos, que a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía eso es correcto? Bueno, hay muchos que hoy en día sacan textos del Espíritu de Profecía para torcerlos y decir que sí podemos sacar esas ilustraciones. Yo no es que esté diciendo, hermanos queridos, de que estoy en contra de las ilustraciones. Por supuesto que no, porque la Biblia y el Espíritu de Profecía está lleno de ilustraciones. El libro de Daniel está lleno de ilustraciones. Allá en Daniel capítulo 2 encontramos un cuadro, una ilustración, una imagen. En Daniel capítulo 7 también está lleno de ilustraciones. Casi todo el libro de Daniel, Daniel capítulo 8 está lleno de ilustraciones. Daniel capítulo 11, ¿sí? Daniel capítulo 3. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis está lleno de ilustraciones, ¿sí? Apocalipsis capítulo 13 está lleno de ilustraciones. Yo no estoy en contra de las ilustraciones, pero lo que sí debemos analizar y razonar como pueblo de Dios es que si decimos guardar la ley de Dios, que si decimos guardar los mandamientos de Dios, el hacer ilustraciones de la deidad, de la divinidad, que es Cristo Jesús, porque como pueblo creemos que Cristo Jesús es Dios. Por lo tanto, si Él es Dios, no debemos hacer ilustraciones de Él y decir que esos monachos, que esas figuras, que esas imágenes que no son más que la infiltración de Satanás en la iglesia de Cristo, esas figuras es violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Explico por qué. El mandamiento dice, no te harás imagen. Es una implicación. Y en el verso 5 dice, no te inclinarás a ellas. Hay algunos que sacan excusas.
¿Quiénes? Por ejemplo, los católicos. Los católicos, los papas y los sacerdotes dicen, no, es que nosotros no adoramos imágenes. ¿Han escuchado ese argumento? Ese argumento viene de su brazo derecho del catolicismo romano, que son los jesuitas. Entonces, ellos dicen, nosotros no adoramos imágenes, nosotros las veneramos, o nosotros las hacemos simplemente como una ilustración de la deidad, las hacemos como una ilustración de la divinidad. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento no es mocho, hermanos. El mandamiento es completo. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? El solo hecho de hacer imágenes ya es tener otros dioses. Y el solo hecho, y no te harás imagen ninguna semejanza. Entonces, de lo que está arriba en el cielo. Yo hago la pregunta, ¿qué es lo que está arriba de los cielos? Específicamente, ¿a qué nos está invitando el mandamiento? Nos está invitando el mandamiento a no ser imágenes representativas o ilustrativas de Dios, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Algunos dicen, es que yo hago esas imágenes simplemente como una ilustración. Pero el mandamiento dice, no harás, es una implicación, no adorarás. Ellos dicen que no las adoran, pero las están haciendo. De igual forma ya es violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Porque el mandamiento, vuelvo y digo, no es mocho. El mandamiento dice, no harás, no adorarás. Si yo no las adoro, pero las hago, ya estoy violando el mandamiento de la ley de Dios. Entonces, a la luz de lo que está escrito. Entonces, hablábamos por allá en 1 Pedro capítulo 4:11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, y que no hay que añadir a lo que está escrito, ni que hay que disminuir. Y si allí dice que no hay que hacer, ¿por qué las hacemos? Así no las adoraremos, pero así sea una simple ilustración, ya estamos violando el mandamiento. Ahora, yo quiero que analicemos varios textos de la Biblia que nos habla de esto, y luego vamos a entrar a analizar algunos textos del Espíritu de Profecía. Vamos a analizar Romanos capítulo 1, el verso 22. Romanos capítulo 1, el verso 22 y el verso 23. Y vamos a tener un dedo allí, en Romanos 1, verso 22 y 23, y vamos a tener otro dedo en Isaías capítulo 40, el verso 18. Isaías capítulo 40, el verso 18. Y vamos a demostrar por la luz de las Escrituras. Por las Escrituras solamente podemos demostrar de que hacer ilustraciones, ese tipo de ilustraciones, es violación al mandamiento de la ley de Dios. Entonces, Isaías capítulo, habíamos dicho, Isaías capítulo 40, verso 18. Isaías 40, verso 18 nos dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Yo creo que el texto habla por sí solo. No necesitas tantas explicaciones. ¿A qué es? Dice el profeta Isaías, está haciendo una pregunta, abre interrogación. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y ahí dice el verso 19, el artífice prepara la imagen de talla, o de platero, o le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, que no se apolille, y se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla o que se mueva. Bueno, algunos dicen, bueno, es que yo no estoy haciendo imágenes de talla, simplemente son retratos ahí en un papel, o simplemente es que estoy subiendo una imagen al videobin para presentar los himnos, o estoy subiendo una imagen al computador para presentar mi tema. Pero esas imágenes voy a demostrar el día de hoy por las Escrituras que es violación al mandamiento de la ley de Dios. Romanos 1:18, no, Romanos capítulo 1, verso 22, es Romanos 1, verso 22, nos dice lo siguiente, profesándose ser sabios, ¿profesándose qué? Ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Yo hago la pregunta, hermanos, ¿esas imágenes no son imágenes de semejanza de hombre corruptible? ¿O acaso es que nosotros vimos a Cristo Jesús?
¿O acaso era que en aquella época habían fotografías? ¿Acaso no tenemos bien claro que el pueblo de Israel en aquella época cuando Cristo vino, ellos tenían bien claro de que no debían hacer imágenes ilustrativas? Entonces, el texto es más que claro en Romanos capítulo 1, verso 22. Profesándose ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre. Ojo, esas imágenes que hoy en día se presentan en los videobins, en el computador, en los mismos libros de la hermana White se han atrevido los adventistas del séptimo día, la empresa adventista, a sacar imágenes, que dicho sea de paso, ya vamos a leer los textos donde la hermana White condenó esos retratos, condenó esas imágenes, porque es pecado y es violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Profesándose ser sabios, dice el verso 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice el verso 23. Entonces, no debemos hacer semejanza de hombre corruptible, pensando que es una ilustración de Cristo. Absolutamente falso. Eso no se debe hacer. ¿Qué imagen le compondréis? Decía Isaías 40:18. ¿No era lo que nos decía Isaías 40:18? Hermanos, vamos a leer en Mensajes Selectos, el tomo 2. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, hermanos, antes de leer Mensajes Selectos. ¿De dónde vienen esas imágenes que hoy en día, de dónde vienen esas imágenes que hoy en día se presentan como ilustraciones de Jesús, como ilustraciones de la deidad? ¿De dónde vienen esas imágenes, hermanos? Yo quiero que leamos en Conflicto de los Siglos. Vamos a tener un dedo en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 22, el último párrafo. Y antes de leer ese texto de Mensajes Selectos, tomo 2, página 22, último párrafo, quiero que vayamos al Conflicto de los Siglos, la página 47. Para que veamos, una así dice Jehová, ¿de dónde vienen esas imágenes ilustrativas de Jesús? Dice, Conflicto de los Siglos, página 47, bajo el título o el capítulo que se llama La Fe de los Mártires. Dice, la mayoría de los cristianos, estoy leyendo en el párrafo 1, la mayoría de los cristianos consintieron a fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. ¿Qué hubo aquí? En la época de la Iglesia Apostólica, cuando los apóstoles ya habían muerto y habían bajado a la tumba años después, ¿qué pasó? La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús. ¿De dónde vienen esas imágenes? Aquí estamos viendo, hermanos, Conflicto de los Siglos, página 47. Habían cambiado, dice, solo habían cambiado sus objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría se introducía de ese modo en la iglesia y prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos, ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano, y al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hermanos, a la luz de un categórico así dice Jehová, nosotros no tenemos por qué hacer ese tipo de imágenes, con el cuento de que son ilustraciones, porque eso viene ¿de dónde? Viene del paganismo, viene de la unión del paganismo con la iglesia cristiana. ¿En dónde? En el Imperio Romano. Lo que hoy en día conocemos como iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, yo les estoy mostrando las evidencias, o el Espíritu Santo, porque yo más bien soy un instrumento en manos de Él. El Espíritu Santo les está mostrando las evidencias. A la luz de un escrito está,
no son mis pensamientos, no es lo que digo yo, no es lo que dice el hermano Alejandro, es lo que está escrito. Dice, vuelvo y lo repito, vuelvo y leo, la mayoría de los cristianos consintieron al fin a arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Y aunque los oradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Y la levadura de la idolatría se introducía de ese modo en la iglesia. Prosiguió su funesta obra, doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Entonces, hermanos, de ahí vienen esas imágenes ilustrativas de Cristo Jesús. No debemos hacerlas, porque ¿de dónde viene? De la unión del paganismo con el cristianismo. De la unión del paganismo con el cristianismo. Les mostré ya un texto, pero voy a seguir mostrándoles textos. Vamos a leer en el mismo libro, en el conflicto de los siglos, en el apéndice, la página 738, el párrafo 1. El párrafo 1 del párrafo 2. En el apéndice del conflicto de los siglos nos muestra la parte histórica. Conflicto de los siglos, página 738, párrafo 2 y un fe, 738. Vamos a leer qué nos dice en el apéndice de este libro. Creo que es la primera hoja, la 738 del conflicto de los siglos. Apéndice, la primera hoja del apéndice. Dice, está la hermana White comentando aquí la página 56 del conflicto de los siglos, que esa no la hemos leído. Página 56 del conflicto de los siglos. Página 56 del conflicto de los siglos. Dice, voy a leer conflicto de los siglos 56 antes de leer el apéndice. Dice, a ver, voy a buscar acá el párrafo. Dice, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. ¿Cómo dice la Biblia inspirada? Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Ese sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por el decreto de un concilio general. Véase el apéndice. Dice, para remate de su obra sacrilégica, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios. ¿Qué se atrevió a borrar de la ley de Dios? Subrayenlo, el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes. Entonces vuelvo a leerlo. Para remate de su obra sacrilégica, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad de Cristo, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, según Génesis capítulo 2, versículo 2 y verso 3, para colocar en su lugar un día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Entonces, a la luz de este texto, Satanás, a través de sus representantes, la Iglesia Católica Apostólica Romana, hicieron una brecha en la ley de Dios. Y esa brecha fue en el segundo mandamiento, ¿y en cuál otro mandamiento? Y en el cuarto mandamiento de la ley. You have 1 minute remaining. En el segundo mandamiento, porque hicieron ¿qué? Hicieron imágenes. Y en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿por qué? Porque cambiaron el verdadero reposo del sábado por el primer día de la semana. El primer día de la semana, que es la oración al Dios Sol. Entonces, hermanos queridos, vamos ahora sí a ver la apéndice de conflicto de los siglos, la 738. Y nos dice lo siguiente, el apéndice.
Página 56, culto de las imágenes. El culto de las... ¿Sí lo alcanzaban a escuchar, hermanos? ¿O vuelvo y la leo? Léalo de nuevo. Listo, entonces página 56 de Conflicto de los Siglos. Nos dice lo siguiente, el párrafo 1. Dice, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por el decreto de un concilio general. Véase el apéndice. Aquí nos remite al apéndice. Para remate de su obra sacrilegia, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más y se fomentó aún más y el desprecio de la autoridad de Cristo, obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y sancionado y santificado, en Génesis capítulo 2, verso 2 al verso 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Entonces aquí vemos a la luz de ese texto de que el papado hizo un boquete en la ley de Dios, hizo un boquete en el segundo mandamiento de la ley de Dios y hizo un boquete en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y hoy en día, hermanos, necesitamos hacer reformas, pero necesitamos hacer reformas completas, reformas verdaderas, a la luz de lo que está escrito. En primeros escritos vamos a leer nosotros en la página 65 el párrafo 2. En primeros escritos, página 65, el párrafo 2. Primeros escritos, página 65, el párrafo 2. Dice lo siguiente. Ojo, hermanos, porque quiero que lo subrayen, página 65 de primeros escritos, en paginación en español. Dice, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios. Entonces, clarito como el agua, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios. Pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Entonces, y si leemos más arriba de este mismo libro, dice, el Papa cambió el día de reposo del séptimo del primer día de la semana. Él pensó en cambiar el mandamiento que fue dado al hombre para que se acordase de su Creador. Pensó cambiar el mayor mandamiento del decálogo y hacerse así igual a Dios, aún exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia, por lo tanto su ley es inmutable. ¿Qué es la ley de Dios? Es inmutable, pero el Papa se exaltó sobre Dios para procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad, justicia y bondad. Halló bajo sus pies el día santificado por Dios y por su propia halló bajo sus pies el día santificado por Dios y su propia autoridad puso en su lugar, en lugar de uno de los 6 días hábiles. Toda la nación ha ido en pos de la bestia. Ojo, toda nación ha ido en pos de la bestia y cada semana roba a Dios su tiempo santo. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esa brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Entonces vimos en Conflicto de los Siglos la página 47, de dónde vienen esas ilustraciones y esas imágenes de Jesús, que hoy en día nosotros los que decimos ser pueblo de Dios, las ponemos en nuestros videobins, las colocamos en pancartas, las colocamos en la literatura y aún en los libros del espíritu de profecía, colocando así el sello del error en la verdad. Qué triste eso, hermanos, qué triste eso, que copiemos lo mismo que hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Qué triste eso, hermanos, de verdad que sí, muy triste. En el libro de Deuteronomio capítulo 4,
Deuteronomio capítulo 4, verso 15 y verso 16. Ya lo tengo acá. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Yo creo que ese texto es contundente, hermanos. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Yo les hago una pregunta, a la luz de un categórico, solo con la Biblia, para una persona que es sincera, para una persona que ama la verdad, no necesita nada más. Solo con estos textos es suficiente evidencia para darse cuenta de que no debemos hacer imágenes, porque aquí el texto dice, claritico, guardaos pues vuestras almas, porque ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces yo les hago una pregunta, esas ilustraciones que estamos colocando, nosotros los que decimos defender la ley de Dios, ¿no son imágenes de un varón? Claro que sí. Entonces estamos violando los mandamientos de la ley de Dios. Estamos violando, ¿y de qué nos sirve que proclamemos el cuarto cuando estamos violando el segundo? ¿Acaso Santiago capítulo 2 verso 10 no dice que habla con los que guardan toda la ley? Que el que guardare toda la ley pero que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Yo creo que eso es más claro que el agua, hermanos, más claro que el agua. En Patriarcas y Profetas, la página 300, en Patriarcas y Profetas, la página 326, en la Patriarcas y Profetas, la 326 y el párrafo 1 y 2, la pluma inspirada nos dice eso. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 99, el párrafo 0. Página 99, el párrafo 0. Vamos a leer Palabras de Vida y luego vamos a leer la página de Patriarcas y Profetas. Palabras de Vida, la 99, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 99, el párrafo 0. Dice... voy a leer desde la 98 el último párrafo. Existen personas que profesan creer y enseñar la verdad, las verdades del Antiguo Testamento, mientras rechazan el Nuevo, pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y los profetas. Entonces, hermanos, aquí en Deuteronomio, el texto nos dice que ninguna figura visteis. Alguien puede decir, no, pero es que eso es escrito allá para Moisés. ¿Pero qué dice la pluma inspirada? En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 98, último párrafo, existen personas que prefieren creer y enseñar la verdad del Antiguo Testamento, mientras que rechazan el Nuevo. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran que no creen lo que dijeron los patriarcas y los profetas. Y si vosotros creyereis a Moisés, entonces debemos de creer a Moisés. Claro que sí. Y si vosotros creyereis a Moisés, dijo Cristo, creerías a mí, porque en mí escribió él. Por ende, no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni aún del Antiguo Testamento. Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio crean un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son partes, uno de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar claramente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley, y la ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, y el Evangelio es su flagrante flor y fruto. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Clarito como el agua, dice la página. Lo que acabé de leer está en Roma, en Palabras de Vida, la página 99. Entonces dice, el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. ¿Y qué decía el texto de Deuteronomio que está en el Antiguo Testamento? Que dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra.
Entonces, yo creo que suficientes evidencias. Tengo muchísimos textos, pero quiero leer lo que dice la pluma inspirada para ver un contundente así dice Jehová, en la Biblia comentada, en el comentario de Isaías capítulo 40. Yo les había prometido otro texto que estaban Patriarcas y Profetas. En Patriarcas y Profetas, ¿cierto? En la página, se me perdió la página. Patriarcas y Profetas, en Patriarcas y Profetas, a ver, vamos a ver si encuentro aquí la página, se me perdió la página, en Patriarcas y Profetas. Bueno, se me perdió la página porque la tenía aquí lista, pero voy a leerles el comentario de Isaías, capítulo 40, que nos dice en la Biblia comentada, Isaías capítulo 40, verso 18. Isaías 40, verso 18. Y vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada con referencia a esas imágenes que se están haciendo. Esas imágenes que supuestamente son ilustraciones. Ilustraciones. Isaías capítulo 40, el verso 18. Dice, ¿a qué pensaréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Es la pregunta. El comentario de ese texto de Isaías 40, la hermana White dice, los judíos, voy a leer la página 652 de la Biblia comentada, dice, los judíos, el último párrafo, no hicieron más imágenes después de su largo cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban las imágenes o estandartes romanos, especialmente cuando esos emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados. Consideraban que esa reverencia era una violación del segundo mandamiento. Cuando la insignia romana fue erigida en lugar santo del templo, lo consideraron como una abominación. Ahora mire lo que dice. Hablando de Éxodo capítulo 20, verso 3 y verso 4. Dice, deshonra a Dios. ¿Cómo dice el texto? Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie debiera usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. ¿Qué son esas imágenes? Cosas vulgares. Entonces sí estamos violando el mandamiento según este texto. Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Yo hago la pregunta, ¿Cristo Jesús es Dios o no es Dios? Si Cristo Jesús es Dios, entonces ¿por qué hacemos imágenes ilustrativas de él? Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie debiera usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Deben practicar una fe viva. De esta manera, su culto será regido por una fe genuina y no por la imaginación. Entonces, hermanos, estamos violando el mandamiento al colocar esas imágenes de ese monacho al que le decimos que es una ilustración de Jesús. Entonces, yo vuelvo y repito, yo no estoy en contra de las ilustraciones. Se pueden hacer las ilustraciones, pero no hacer ilustraciones de la divinidad, porque Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es divino, por lo tanto no debemos hacer imágenes de Él, porque aquí dice que se deshonra a Dios el que se haga una imagen de Él. ¿Sí? Nadie debe usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a Dios deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y qué decía Conflicto de los Siglos, la 638? La 730 y... A ver, Conflicto de los Siglos, el apéndice, que no lo leí. Conflicto de los Siglos, la 738, la pluma inspirada nos dice claritico acá en el apéndice. Hermanos, aquí está la parte histórica. Dice, es un comentario que hay del apéndice sobre la página 56 del Conflicto de los Siglos que hace unos segundos atrás leí. Dice, el culto de las imágenes fue una de las corrupciones del cristianismo que se introdujeron en la iglesia furtivamente y casi sin que se notara. Esa corrupción no se desarrolló de un golpe, vean lo que dice acá, esa corrupción no se desarrolló de un golpe, cual aconteció con las otras herejías, pues en tal caso habría sido censurada y condenada enérgicamente, sin que una vez
enérgicamente, sino que una vez iniciada en forma disfrazada. ¿Cómo fue? ¿Cómo se inició? En forma disfrazada y pausable fueron introduciéndose nuevas prácticas unas tras otras, de este modo tan paulatino, la iglesia se volvió totalmente envuelta en la idolatría, no solo sin la enérgica oposición, sin ni siquiera protesta resuelta alguna. Y cuando al fin se hizo un esfuerzo para extirpar el mal, resultó por demás arraigado para ello. La causa de dicho mal que ha ido a buscarla en la protección idolátrica del corazón humano y adorar a la criatura más bien que al Creador. Las imágenes, subrayen esto, hermano, las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia. Las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia, no para que fueran adorados, sino para que sirvieran como de libros, para que facilitara la tarea de enseñar a los que no sabían leer, o de los que no sabían leer, o para despertar en los sentimientos la devoción. Difícil es decir hasta cuán punto este medio correspondió al fin propuesto, pero aún no conseguido que así fuera durante algún tiempo, ello no duró, y pronto los cuadros e imágenes puestos en las iglesias, en lugar de ilustrar, oscurecían la mente. Entonces, ¿con qué pretexto fue que Satanás, a través de sus instrumentos, colocó estas imágenes? Con un pretexto. ¿Cuál es? La ilustración. Y hoy en día, cuando usted habla con pastores y ministros del adventismo, dicen, no, es que eso simplemente es una ilustración, y sacan argumentos humanos que hoy en día saca la Iglesia Católica a través de sus jesuitas. Y le preguntan a usted, ¿en el santuario habían imágenes o no habían imágenes? Claro que sí, en el santuario habían imágenes. Pero yo hago la pregunta a esos ministros y a esos pastores y a esos misioneros que sacan ese argumento jesuita para decir que en el santuario habían imágenes. Claro que en el santuario habían imágenes porque escrito está, pero no habían imágenes de la divinidad, no habían imágenes de Jesús, habían imágenes de ángeles, habían imágenes ilustrativas que era un símbolo del santuario celestial. El santuario terrenal era un símbolo del santuario celestial, pero allí no habían imágenes ni del Padre ni del Hijo. Entonces, son simplemente argumentos humanos que se caen de su propio peso, y esos son los argumentos. Y otros argumentos es que son simplemente ilustraciones, así como usted tener una foto de su mamá, o de su papá, o de sus hermanos, o de sus hijos. Una cosa es tener la foto y otra cosa muy diferente es hacer imágenes ilustrativas de Jesús. Y como acabamos de leer acá, esos cuadros, esas imágenes fueron puestos en las iglesias, en lugar de ilustrar, oscurecían la mente de los ignorantes y negaban la devoción de los creyentes en lugar de exaltar. De suerte que por más que se empleaban unos a otros para dirigir los espíritus de los hombres hacia Dios, no sirvieron en fin de cuentas, sino para alejarlos de Él. Entonces, yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, dicen por ahí, dice un dicho. Entonces, a la luz de esto, esas imágenes fue una filtración de la Iglesia Católica. ¿En dónde? En el pueblo de Dios. Mire, hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 22, la pluma inspirada nos dice, Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 22, el último párrafo, dice, Satanás se desliza con la ayuda de pequeñas cuñas que agrandarán la brecha a medida que penetren, y los artificios engañosos de Satanás serán introducidos en la obra especial de Dios para esta época. ¿Cómo? Para esta época. Entonces, no podemos permitir nosotros como pueblo de Dios hacer ese tipo de ilustraciones, porque deshonra a Dios, lo acabé de leer en la Biblia comentada, deshonra a Dios que se haga una imagen de Él. Entonces, en eventos del tiempo final, la página 19, en eventos del tiempo final, la página 19,
La pluma inspirada nos dice lo siguiente: eventos del tiempo final, la página 19, nos dice lo siguiente. Oído lo que dice, página 19, dice: en el nombre del Señor, no permitan que los aprisionen en una atmósfera espiritual infectada con escepticismo y falsedad, porque donde se predica la falsedad en cuanto a la palabra y obra de Dios, como si fuera verdad, no es un ambiente para los que se están preparando para la venida futura e inmortal. Estamos buscando el cielo, donde no puede entrar nadie que haya convertido la verdad de Dios en una mentira. Entonces, donde no puede entrar nadie que haya convertido la verdad de Dios en una mentira. Eventos del tiempo final, página 19. Entonces, no podemos convertir la verdad de Dios en un error. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿todavía tengo tiempo para leer 2 o 3 citas más para terminar? Amén. Bueno, hermanita, entonces voy a leerles, les acabé de leer en esto: no podemos convertir la verdad de Dios en una mentira, y en el cielo no va a entrar nadie, absolutamente nadie, que haya convertido la verdad de Dios en una mentira. Y hoy en día se ha filtrado, como decía Mensajes Selectos, tomo 2, página 22, último párrafo, que Satanás se introduce por medio de pequeñas cuñas. ¿Y cómo fueron las cuñas que se introdujo esas imágenes? Como ilustraciones, que es el pretexto que hoy en día todo el mundo utiliza. Es que simplemente es una ilustración, pero eso es violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Quiero leer en esta carta, hermanos, que es la carta 81A del 20 de diciembre de 1997. 20 de diciembre de 1997. Dice la hermana White: deseo decirle que me he sentido tristemente defraudada por los recortes preparados para los libros como La vida de Cristo, el deseado de todas las gentes. Considero que si el hermano A, aquí la hermana White le guarda la identidad de este hermano, considero que si el hermano A acepta tales imágenes, sus ojos y sus gustos han pervertido su agudeza mental. ¿Qué había pasado con este hombre? Este era un hombre que había metido imágenes de Jesús en sus libros, en los libros de la hermana White, en un libro de la edición de la gran controversia de 1950 o 58, creo que es. Ahí está repleto de imágenes de Jesús. ¿Qué es eso, hermano? Esto ya venía, era una filtración de los jesuitas dentro del espíritu de profecía. Dice: vuelvo y veo, me he sentido, dice la hermana, deseo decirle que me he sentido tristemente defraudada por los recortes preparados para los libros como La vida de Cristo, el deseado de todas las gentes. Considero que si el hermano A acepta tales imágenes, sus ojos y sus gustos han pervertido su agudeza mental. No puede esperar que me agraden dichas reproducciones. Observe minuciosamente esas figuras y verá que fueron copiadas de diseños católicos o fueron hechas por artistas católicos. El cuadro de María tiene la fisionomía de un hombre y la de Cristo se le representa con los dedos prominentes, mientras que los otros están cerrados. Es un símbolo totalmente católico y me opongo a esto, dice la pluma inspirada. Veo poca belleza en los rostros de las personas. Los paisajes y las escenas de la naturaleza no son censurables. Vea lo que dice aquí la hermana White. Los paisajes y las escenas de la naturaleza no son censurables, pero jamás podría descansar mis ojos sobre los rostros del cuadro sin sentir dolor. Preferiría no tener ninguna ilustración antes de tener retratos que no son más que figuraciones de la verdad. Esta es mi opinión. ¿Dónde está el ojo discernidor?, pregunta la hermana White. Sería mejor pagar un precio doble o triple para tener ilustraciones que no perviertan los hechos. Si es que debemos de tenerlas, hubiera preferido que se esforzaran en poner ilustraciones, sino más bien que se distribuyeran en los libros y permitieran que este hable por sí mismo. Considero que los rostros en escenas que están probablemente representados, que es una perversión de los hechos. Si este es el trabajo del hermano A, no puedo aceptarlo como diseñador. Y si él puede aceptar esas
representaciones, no puedo respetar ni honrar su juicio. No perjudique mi libro, le dice la hermana Guaya a ese personaje. No perjudique mi libro con desfiguraciones que rebajan los hechos y que el contenido que representa el hermano A. Dice, no perjudique mi libro con desfiguraciones que rebajan los hechos y el contenido que representan. El hermano A necesita santificar sus sentidos. ¿Qué necesitaba ese hermano? Santificar sus sentidos. Y yo le hago la pregunta, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos como pueblo de Dios reparar una brecha que se hizo en la santa ley de Dios, en el segundo mandamiento y en el cuarto mandamiento. Y dice aquí, necesita santificar sus sentidos para entender la espiritualidad de la verdad. Es posible que es posible que esté estudiando las artes europeas, pero en casi todos sus diseños se verán rasgos católicos. Carta 35 del 1 de enero de 1898. Ahí lo mostré como un categórico, así dice Jehová. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. Les puedo mostrar muchísimos textos más del Espíritu de Profecía, muchos más, porque tengo textos, muchos textos del Espíritu de Profecía que hablan de este punto. Es violación al segundo mandamiento. El tiempo se nos ha ido, hermanos queridos. Me gustaría seguirles mostrando textos, pero yo les hago una pregunta. A la luz de un texto que nosotros conocemos, que está en Eventos de los Últimos Días y que también está en Conflicto de los Siglos, Eventos de los Últimos Días, ¿cómo creen ustedes que Satanás se va a presentar al mundo? Cuando se haga pasar por Cristo, cuando Satanás baje, cuando Satanás se presente en diferentes puntos de la tierra, es la pregunta. Cuando Satanás se presente en diferentes puntos de la tierra, ¿cuál creen ustedes que va a ser la imagen que él va a tomar? ¿La que descenderá al mundo? Así como leíamos en Mensajes Directos tomo 2, la página 22, el último párrafo, que Satanás se desliza por medio de pequeñas cuñas y agranda la brecha. ¿Y en dónde hizo una brecha Satanás? Aquí en la tierra a través de sus representantes, en el segundo mandamiento y en el cuarto mandamiento. Entonces, dice la hermana White en Eventos de los Últimos Días, la página 167, que eso también está en el libro Conflicto de los Siglos, la página 682. Conflicto de los Siglos 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da en San Juan en Apocalipsis, capítulo 1, verso 13 al 15. La gloria que rodee superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. El grito del triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, y el pueblo se postrará en oración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz, suave y compasiva, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Curará las dolencias del pueblo. Y luego, en su remitido carácter de Cristo, asegurará haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. Hermanos queridos, a la luz de ese texto, que Cristo se va a presentar en diferentes puntos de la tierra como Cristo, que Satanás se va a presentar como Cristo en diferentes puntos de la tierra, ¿cuál creen ustedes que va a ser la imagen que Satanás va a tomar? Esa, la que le ha sembrado al mundo, la que le ha enseñado a través de sus imágenes, a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, hermanos queridos, yo les hago la pregunta. Si nosotros vemos un categórico así, dice Jehová, ¿por qué hacemos esas imágenes? No debemos hacerlas. Debemos hacer una reforma en esto. Mire, hay un libro que les quiero dejar,
quieren notar para los que están tomando nota, está en Ministerio de Publicaciones, la página 243. Ministerio de Publicaciones, la 243. Y la 244. No sé si me permiten leerla, hermanos. Amén. Aló, hermanos. Amén. La leo. 243 de Ministerio de Publicaciones. Mire lo que dice la hermana Guay. Ningún artista, dice, Dios puede formar ilustraciones más hermosas y correctas en el ojo de la mente que las que podría realizar el mejor artista que haya ofrecido al mundo en una representación de cosas celestiales. Dice el último párrafo de la 243 del Ministerio de Publicaciones. Ningún artista puede representar fidedignamente a Cristo. Un artista puede hacer lo mejor posible para representar a las cosas que sus ojos nunca han visto, pero sus representaciones están lejos de la realidad. Que siento aflicción cuando las miro. Ni Dios, ni el cielo, ojo, ni Dios, ni el cielo, ni Cristo, que es la imagen del Padre, pueden ser representados acertadamente por el genio artístico de un hombre. Si Dios hubiera considerado aconsejable representar a Cristo de esta manera, su persona habría sido descrita en los escritos apostólicos. Estoy leyendo en la página 244 del Ministerio de Publicaciones, donde la hermana Guay nos dice, y en la última parte, el último párrafo de la 244 nos dice, no necesitamos ninguna representación externa de la persona de Cristo. La imaginación debe tomar al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Todo el codiciable señalado entre 1000. Entonces, no debemos ¿qué? Hacer, no necesitamos ninguna representación externa. Dice, la 244 del párrafo 0. Dice lo siguiente, es la imagen del Padre, puede ser representado acertadamente por el genio artístico de un hombre. Si Dios hubiera considerado aconsejable representar a Cristo, de esta manera su persona habría sido descrita en los descritos apostólicos. Entonces no necesitamos hacer esas imágenes. Lo dice aquí, no debemos hacerlas. Entonces yo les hago la pregunta, hermanos, ¿creemos en el espíritu de profecía? Si creemos en el espíritu de profecía y si creemos en la Biblia, como leímos en Deuteronomio capítulo 4, verso 14 y verso 15, ninguna figura visteis. Y como leímos en la Biblia comentaba que el tratar de representar al Eterno, esto es un pecado, esto degrada, esto deshonra a Dios. ¿Qué significa deshonra a Dios? O sea, viola los mandamientos, porque hay un mandamiento que dice, honra a tu padre. Nosotros debemos honrar a Dios por encima de todas las cosas. Estamos violando con ese mandamiento, estamos violando todos los mandamientos, queridos hermanos. Entonces, la pregunta es, de aquí en adelante hemos conocido la luz de la verdad. Hemos conocido la luz de la verdad y a la luz de estos escritos, tengo muchísimos más textos, hermanos, para mostrarles, pero a la luz de estos escritos, ¿vamos a seguir cometiendo el mismo error? ¿Vamos a seguir cometiendo el mismo pecado de estar violando el segundo mandamiento al hacer ilustraciones de Jesús? Dice la pluma que no necesitamos ninguna representación externa de la persona de Cristo. La 244 de este libro, Consejos, el Ministerio de Publicaciones de Elena Germán de Guay. No necesitamos ninguna representación externa de la persona de Cristo. Entonces, si no la necesitamos, ¿por qué las hacemos? ¿Por qué las hacemos? Estamos haciendo igual que el pueblo de Israel. Un becerro, eso se llama hacer un becerro. Y el no ponernos de parte de la verdad es violación a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, hermanos queridos, la invitación es a no hacer esas imágenes. Esa es la invitación, hermanos queridos. No hagamos esas imágenes. La Biblia comentada es el último pasaje que leo, hermanos. El último pasaje que leo es porque me parece muy importante este pasaje. La Biblia comentada en la página 93. La Biblia comentada en la página 93. La página 93 es el comentario de Éxodo capítulo 32, verso 1 al 2. Dice la pluma inspirada en ese comentario de Éxodo capítulo 32, verso 1 y 2. Dice, el pecado de Aarón, dice el pecado de Aarón, de ser pacificador. Repartimos el pecado de Aarón
pacificando cuando a la vista debía ser claramente discernir el mal y presentarlo tal como es, aun cuando nos coloque en una posición desagradable, porque nuestros motivos pueden ser mal comprendidos. No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano o a ninguna alma con quien nos relacionemos. Este descuido de mantenerse firmemente de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. ¿Cuál fue el pecado de Aarón? El descuido de mantenerse firmemente de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Y si él hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera hecho ese becerro de oro. El mismo espíritu que le indujo a eludir declarar toda la verdad por temor a ofender, lo llevó a practicar una falsedad al señalar el becerro de oro como una representación de aquel que lo sacó de Egipto. Así una infidelidad lleva a otra. Entonces, este texto de la Biblia comentada me parece muy importante, hermanos. Una infidelidad lleva ¿a qué? A otra. Y no debemos cometer el pecado ¿de quién? El pecado de Aarón, de no ponernos de parte de la verdad. Como dice servicio, el libro de la educación, página 54, una edición, y página 57, otra edición. Debemos de ponernos de parte de la verdad y ser fieles a la verdad como la brújula al polo, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Aunque se desplomen los cielos, debemos de ponernos de parte de la verdad. No temamos ni tengamos miedo que por temor a ofender al hermano o a la hermana o al pastor o al ministro. No, señor, hermanos. Ese fue el pecado de Aarón, de no haberse puesto de parte de ¿qué? De la verdad. Hermanos queridos, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, le entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el llamado del Señor a través de su palabra es a que hagamos una verdadera reforma, que no hagamos imágenes porque estamos violando, no hagamos imágenes ilustrativas de Cristo Jesús, porque estamos violando el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Y de qué nos sirve a nosotros el saltar y enseñar el cuarto mandamiento cuando estamos violando el segundo? Hermanos, esto no puede ser así, hermanos. Esto no puede ser así. Tengo mucho más textos para mostrarles, hermanos, pero el tiempo se nos ha ido. Hermanos queridos, este mensaje de parte del Señor no lo saquemos en saco roto, que se nos entre por un oído y se nos salga por el otro. Debemos ponerlo en práctica y debemos ejecutar y hacer ya una reforma en este asunto. Ya no seguir poniendo imágenes ilustrativas en los videobins, en las pancartas, en la literatura y en los libros de la hermana White, porque eso es un pecado, es violación a la ley de Dios. Hermanos míos, hagamos una reforma. Isaías 58, verso 1, nosotros conocemos ese texto. Y Primera de Corintios capítulo 14, 8, dice, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, la trompeta de Dios está sonando, hermanos, para que hagamos una reforma. Y está dando un sonido cierto a la luz de un categórico, así dice Jehová. Entonces, hermanos, los invito, hermanos, a que hagamos una reforma en este sentido sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios. Es mi deseo de oración para todos, que mi Dios los bendiga y los guarde, y vamos a hacer una oración, hermanos. A ver, hermanos queridos, ¿me escuchan? Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre. Señor, a la luz de tu palabra hemos visto de que es violación al segundo mandamiento hacer imágenes, hacer ilustraciones de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Es un pecado, Padre eterno, y hemos cometido este pecado tal vez por ignorancia. En muchos grupos dentro de tu pueblo, de la verdad presente, aún lo hemos hecho. Dentro de la iglesia adventista se ha hecho, dentro de las reformas se ha hecho. Padre eterno,
perdónanos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Perdona este pecado que hemos cometido. Y si es tu santa y divina voluntad, graba esta verdad ineludible, inmutable e incambiable en nuestra mente y en nuestro corazón. A través de tu Santo Espíritu, ayúdanos, Señor, a hacer una reforma en este asunto. A través de tu Santo Espíritu te pedimos, Padre Eterno, que grabes en nuestro corazón y en nuestra mente, como dice el libro de Hebreos, grabes tu santa ley, los 10 mandamientos, para que así podamos tener un afianzamiento en la verdad y podamos recibir el sello del Dios vivo, porque sabemos y entendemos y comprendemos que el sello del Dios vivo es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Ayúdanos, Padre Eterno, a poner en práctica, porque ya tenemos el conocimiento intelectual de que no debemos hacer estas imágenes, pero ayúdanos, Padre amado, a guardar tu santa ley. Por nosotros mismos no la podemos guardar porque nosotros no hay fuerzas, no hay mérito alguno, pero por la justicia perfecta de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a vivir y a poner en práctica el conocimiento que tú nos das en tu santa y divina palabra. Señor, danos una bendición. Danos tu bendición, bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a hombres y mujeres, a todos, Señor, bendícenos y ayúdanos a vivir y a poner en práctica y a proclamar esta gran verdad. Ayúdanos a ser proclamadores de esta gran verdad, a ser duplicadores de esta gran verdad, para que el pueblo de Dios no caiga más en semejante ejemplo de desobediencia, como lo hizo el pueblo de Israel antiguo, que hicieron un becerro de oro. Padre amado, ayúdanos a no tener becerros de oro, ayúdanos a amarte de todo corazón, a obedecer tu ley, ayúdanos a guardarla y a vivirla y a ponerla en práctica, Señor. Ten misericordia. Danos tu bendición y pon tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros. Súplicas que te rogamos y te pedimos en la justicia perfecta de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Hermano, antes de que se vaya, una preguntita porque quiero estar segura y quiero hacer las cosas como Dios quiere. A veces llego mis figuritas para poner en el WhatsApp, en el YouTube, ¿no? Entonces, usted dice que no tiene que ver nada relacionado si Jesús está en la barca o esas figuritas que yo pongo para que más o menos estén relacionados con el tema. Eso no debería poner. Hermana querida, nosotros podemos hacer ilustraciones. Sí, el Espíritu de Profecía, hay muchos textos del Espíritu de Profecía en mensajes selectos, en joyas de testimonios, donde ella dice que las escenas de la naturaleza y todas esas cosas no son censurables, pero lo que no debemos hacer específicamente, el Espíritu de Profecía lo prohíbe, es el hacer imágenes ilustrativas de Cristo Jesús. Eso no lo podemos hacer, hermanos, porque Cristo Jesús... Yo quiero estar bien clara y discúlpame que tengo a veces la mente muy lenta en la noche, pero o sea, no se preocupe. Si Jesús está en una barquita o Jesús está lavando los pies a alguien, eso yo debería evitar porque estoy pecando. Exactamente, Okay. Todos estamos cometiendo ese mismo error y debemos hacer una reforma en eso. Nosotros no debemos hacer imágenes ilustrativas de Jesús, porque es violación al mandamiento de la ley de Dios. Eso viene del catolicismo romano. Y Satanás se infiltró, como decía en mensajes selectos, la primera inspirada, tomó la página 22, el último párrafo. Satanás se echa a través de pequeñas cuñas. Entonces, eso, y que van agrandando. ¿Y para qué sirve una cuña? Es la pregunta. ¿Para qué sirve una cuña? Una cuña sirve para agrandar la brecha. O sea, ella entra pequeñita, casi imperceptiblemente, pero después eso va agrandando ¿qué? Va agrandando la brecha. Satanás, vuelvo a leerlo, Satanás se desliza con la ayuda de pequeñas cuñas que agrandarán la brecha. ¿Y en dónde fue que se hizo una brecha? Según leímos en Primeros Escritos, la página 65, que Satanás hizo el Papa, o sea, Satanás a través del Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios. Entonces, no debemos hacerlo porque es violación a la ley de Dios,
Y por eso el comentario de Isaías, de la Biblia comentada, de Isaías capítulo 40, el verso 18, la pluma inspirada nos dice, deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Entonces yo hago la pregunta, hermanos. Amén, amén. ¿Cristo Jesús es Dios o no es Dios? Entonces, Cristo Jesús es Dios, por supuesto que es Dios. Y aquí dice que deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie deberá usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. Entonces todas esas imágenes, sea como sea, independientemente que sea la imagen de quien sea, porque yo he visto una cantidad de imágenes en la iglesia, en la corporación adventista, en la iglesia grande, una cantidad de imágenes que hoy en día la están copiando los grupos que hemos salido de la iglesia adventista porque queremos hacer una reforma y allá no lo permiten hacer, porque yo intenté predicar esa verdad y me cerraron la puerta en la iglesia adventista del séptimo día. Y en la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma, de la cual yo fui miembro algunos años atrás, también yo fui miembro de esa iglesia y también prediqué sobre este tema, hermanos, y también me cerraron la puerta, es más, me prohibieron hablar sobre este punto. Entonces, las organizaciones religiosas hoy en día quieren coartar la verdad, no quieren que la luz salga al pueblo, como leí en Consejo sobre la Obra de Escuela Sabática, la página 29, página 30, página 28, página 29 y página 30. Nadie se debe atrever a decirle al pueblo qué cosa debe ser expuesta y qué cosa no debe ser expuesta al pueblo. Nadie puede hacer eso, porque es hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Los dirigentes de Israel, que le negaron la luz al pueblo, que se atravesaron, no entraron ellos, pero tampoco dejaron entrar a muchos. ¿Por qué razón? Porque ellos se creían que eran los únicos que poseían la luz. Entonces estaban llenos de prejuicio en su corazón. Y por eso estudiamos sobre los prejuicios. No debemos permitir que los prejuicios atraviesen nuestro corazón, hermana querida. Ok, hermano, gracias. Hoy solamente voy a repetir para los que están en el grupo de WhatsApp que poner figuras de Jesús de cualquier forma, la forma más bonita, la más sencilla, es pecado, es prácticamente pecado. So, ese mensaje fue para mí, hermano. Le agradezco por esta noche porque aprendimos un poquito más. Entonces, vamos a estar en contacto para la próxima semana para entrar un poquito más temprano, ya no tan tardecito como ahora, ¿no? Porque sí, es la primera vez que usted estaba entrando. Ahora más o menos sabemos el tema, que usted tiene mucha información para que pueda compartir con nosotros. Entonces, muchísimos, hermana querida, muchísimos textos se me quedaron por fuera. Me tocó hacer un resumen prácticamente del tema, porque tengo muchísimos textos. Mire, el texto que leíamos de Romanos, ¿no? Que cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de hombres, Romanos capítulo 1, no sé si alcancé a leer ese texto, Romanos 1, el verso 22, donde decía que profesándose ser sabios se hicieron necios, ¿sí? Y que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces esas imágenes de ese Jesús, eso es semejanza de hombre corruptible, no debemos hacerlas, porque es violación a la ley de Dios, es violación, es quebrantar el santo mandamiento. Y muchos creen que no se está quebrantando el mandamiento porque simplemente es una ilustración que quiere dar una enseñanza, pero no debemos hacerlas. Esas imágenes, podemos hacer todo tipo de ilustraciones, menos del Padre, y menos del Hijo, y menos del Espíritu Santo. No podemos hacer ese tipo de ilustraciones, porque es violación a la ley de Dios. Y debemos hacer una reparación, reparar el muro que hizo un portillo, ¿quién? El papado, que hizo Satanás a través de su representante, que es el papado. Entonces eso es claro, hermanos. okay. Amén. Pues entonces, hermanos, nos vamos a despedir ya que son casi las 11 de la noche aquí. Yo sé que de otros lados está más temprano, pero vamos a escuchar una alabanza más. Hermano, muchas gracias. Mañana van a encontrar esta información en el YouTube para que lo puedan compartir y lo puedan otra vez escuchar y lo puedan compartir con sus hermanos y amigos. Gracias, hermano querido, nuestro querido hermano Alexandro Plazas. Gracias por haber estado con nosotros. Un abracito para usted, su esposa y las personas que están con usted.
y entonces tendremos la última alabanza que está con nosotros nuestra hermana Martita, y entonces estamos despedidos. Muchas gracias, hermanos, y muchas saludos, y espero que este tema haya sido para la honra y gloria de Dios. Muchas saludos a todos mis hermanos en las diferentes partes del mundo que están conectados a esta hora. Un abrazo, hermana querida, que mi Dios la bendiga y la guarde, y Dios nos dé sabiduría para honrar y glorificar su nombre y poner en práctica sus mandamientos. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios.